Ricardo Villa, soy abogado independiente y dedico gran parte de mi tiempo a hacer activismo en favor de los derechos de los animales. Vengo a hablar de muchos de los temas que escuchamos acá, pero vengo a hablar de beneficiarios diferentes. Hubo una época en la que sabíamos muy poco acerca de los animales, o no sabíamos nada de los animales. Y fue así que comenzamos a construir un muro para separarnos de ellos. A medida que fuimos engrosando el muro y nos fuimos olvidando, empezamos a dominarlos, a explotarlos y a servirnos de ellos. Cuando el hombre se dio cuenta que podía dominar y gobernar a los animales, comenzó a dominar y a gobernar a otros seres humanos, a otras naciones. Los hermanos de los pueblos originarios que hablaron antes saben muy bien lo que es estar del otro lado del muro de los que no tienen derecho. Porque ese muro no lo vemos los que lo construimos, ese muro lo ven los que están en la marginalidad. Así fue que siempre se encontró una excusa para ir pasando de aquel lado del muro a otras personas, por cuestiones de género, de raza, de enfermedades mentales, de edad, o simplemente por cuestiones de poder, por territorio, para apropiarse de sus bienes o de sus dominios. Con el paso de estas ideas, en un principio brutales, y poco a poco con la reflexión, empezó a surgir la idea que en realidad estos seres marginados no eran tan diferentes de sus carceleros, que se les parecían bastante. Fue otra vez ganando terreno la idea de la igualdad, una igualdad muy particular para la persona humana. Vuelvo a citar el ejemplo de los pueblos originarios porque nos acostumbramos a definir al ser humano como el hombre occidental y cristiano, ¿no? El hombre blanco occidental y cristiano. Pero fuimos reconociendo y modificando el status quo que habíamos creado con ese muro. No en vano suele decirse que el derecho está demasiado cerca de lo que decae y demasiado lejos de lo que va surgiendo. El derecho termina muchas veces siendo una herramienta para mantener el status quo. El status quo que a su vez tiene a las fuerzas conservadoras de su lado que están ejerciendo ese poder. Pero ese derecho resulta que no fue eficiente, no tuvo una capacidad de rendimiento que le permita ni siquiera proteger a sus primeros beneficiarios, los humanos, de regímenes totalitarios, porque era un derecho que se justificaba a sí mismo. Así era ley, lo que les pido de la sociedad que me ley. Es acá que empieza a tener, y es muy importante que para hablar de los animales tengamos que hablar de los derechos humanos, porque lo que vino a traernos la ideología de los derechos humanos es la necesidad de buscar una fundamentación ética prejurídica, un argumento que esté fuera del derecho, un argumento a través del cual podamos decir que el derecho solo se justifica, se legitima o se realiza en la medida en que cumple con esos valores éticos prejurídicos. ¿Y eso por qué? Porque el derecho, cuando se justificaba a sí mismo, no se detenía ni siquiera ante el respeto de la personalidad jurídica. Con lo cual, este movimiento y esta ideología de los derechos humanos nos viene a traer un bastión ético que fue la dignidad. La dignidad como valor prejurídico, que fue lo que nos permitió también dar a la personalidad jurídica una categoría prejurídica. El concepto de dignidad, lo que ocurre cuando lo vemos en su faz positiva, tiene muchísimas aristas y resulta cayendo muchas ambigüedades, con lo cual se puede usar muchas de sus acepciones. Pero lo que aquí nos importa es que lo que sí hay consenso, desde todos los puntos de vista, es en la fase negativa, la indignidad. Y así se define la indignidad como la instrumentalización, la tortura, la privación, la vulneración de la intimidad, la cosificación, la injusticia, la explotación mecánica de seres humanos, la crueldad, la guerra, el hambre, la humillación o la vejación. Todos estos hechos de la vida son indignos o pueden situarse bajo la expresión de indignidad. Si lo entendemos como
como intolerables es porque creemos que el ser humano es acreedor de un respeto, es merecedor de una consideración que en estas prácticas se vulnera. Los instrumentos de derechos humanos parece que nos están dando la razón en esta idea. Parece que para hablar de los animales siempre necesitamos de algún modo reconducirnos a términos humanos y poner las cosas en perspectiva humana. Por eso es muy importante destacar esta cuestión de la ideología de los derechos humanos. Porque en realidad, cuando nos protegen al ser humano de la indignidad, lo que lo están protegiendo, lo que están reivindicando, son los valores más básicos que tiene el ser humano y que no pasan ni por su forma de conducirse en dos patas, ni por hablar un determinado idioma. Básicamente, los instrumentos de derechos humanos nos están protegiendo de padecer sufrimientos ilegítimos. Ahora bien, decíamos al principio que en un comienzo no sabíamos mucho de los animales, pero hoy no sé si sabemos mucho o poco de los animales, pero sabemos que tienen un sistema nervioso central. Sabemos que pueden experimentar el dolor y el placer, y sabemos que pueden identificar ese dolor y ese placer como experiencia individual. Sabemos también que los animales no actúan por puro instinto, que desarrollan sus conductas orientados a promover las situaciones que los alejan del dolor y que los acercan a su bienestar. Aclaro acá que no uso la palabra bienestar en el sentido antropocéntrico del término, lo que los hombres decimos que el bienestar de los animales es, sino hablo del bienestar visto desde los ojos de los animales. Como se suele decir en la filosofía del derecho animal, que en muchísimas universidades del mundo, por suerte, se viene tratando el tema, y en particular en la Facultad de Derecho desde hace más de 40 años, cuando alguien puede sufrir, cumple con la condición necesaria para tener interés. A su vez, al aceptar, como hablábamos, o como se dijo acá respecto de los derechos humanos también, pero al aceptar que los juicios éticos deben ser formulados de una perspectiva universalizable, estamos aceptando que mis propios intereses, o los de mi grupo de pertenencia, por el solo hecho de ser mis intereses, no pueden contar más que los de cualquier otro. Es así que surge, desde la filosofía de los derechos de los animales, el principio de igual consideración de los intereses. Si el derecho es un sistema de protección de intereses, para ser justo, debe proteger a los intereses iguales de la misma manera. Espero que vayan comprendiendo. En este punto sabemos que los animales tienen un interés a la vida y este interés es exactamente igual al interés que tiene el hombre en conservar la suya. Por eso no quiero repetir acá las cuestiones que hemos dejado en la ponencia y que hemos puesto en el articulado que trajimos. Sí sabemos que nuestro sistema está caduco porque pone dos límites muy importantes. Primero, trata a los animales como cosas. Y después, a través del derecho de propiedad, ejerce sobre esos animales un poder absoluto. Cuando nosotros pedimos que los animales sean considerados sujetos de derecho, no estamos diciendo que son iguales que nosotros, estamos diciendo que son sujetos de los derechos que representan sus propios intereses, son sujetos de su propia vida. Muchos países han dado este paso. Yo no había nacido cuando se dictó la ley de 1711, no sé si voy a vivir cuando se vuelva a reformar el Código Civil. Por eso creo que esta es la ocasión histórica que tenemos, de ponernos a mirar el futuro de frente o de quedarnos anclados irremediablemente en el pasado. Además necesitamos, quiero ir dando una última idea, además necesitamos dejar en claro que no estamos para pedir a todos que amen a los animales, pero sí estamos para poder exigir que respeten sus intereses. Y además, quiero decir que también es muy común que se crea que como los animales no tienen derechos, la gente que los defiende tampoco tiene derechos, y por eso en cada manifestación un activista termina internado o perseguido o amenazado, y ahí estamos comprometiendo también intereses humanos. La violencia siempre es violencia, la cárcel contra un animal o contra una persona, las cárceles siempre son cárceles,
sea que los zoológicos tengan jaulas o no. Yo no puedo exigir que reformen el Código Civil. Sí puedo proponerle a la Comisión y al público presente, porque el público, nosotros somos los que armamos las notas críticas y corremos las fronteras de la libertad. Sí puedo pedirles que hagan un ejercicio, se acerquen a un lugar donde haya animales en cautiverio, que sostengan la mirada 5 minutos a los animales que están sobrados y después ustedes pueden seguir con su vida. Yo no les voy a pedir nada más.